Gracias por venir a acompañarme y yo espero que esto sea de mucho fruto para todas ustedes. Que el Señor me unja con su Santo Espíritu para que yo pueda transmitir lo que Él ha puesto en mí para ustedes. Lo que yo quisiera compartir hoy, el tema es madre e hijas. Y lo que yo quisiera compartir con ustedes es alguna de mis experiencias de madre, de cosas que me han ocurrido a través de mi vida y que posiblemente ustedes la estén pasando, y saber realmente cómo enfrentarlas y cuál es el consejo de Dios para cada una de ellas. Creo que los mayores problemas que tenemos las madres es que realmente no conocemos a nuestros hijos, en sentido general. Pero como hoy esto se trata de hijas, yo voy a dejar el varón afuera y me voy a referir a las hembras. Yo tengo 3 hembras. Cuando comenzamos a ser madres, generalmente no conocemos nada de esa famosa ciencia de la crianza. Claro que ustedes, la de este tiempo, tienen más información que yo. Ahora hay muchos talleres, hay muchos folletos, hay muchos libros que no habían en el tiempo en que yo estaba teniendo hijas, ¿verdad? Entonces, los tienen además presenciales, lo tienen también a través de internet. Pero déjenme adelantarle una cosa. Por más que usted estudie, por más que usted haga talleres y por más que busque, usted nunca va a saber cómo funciona su hija y cómo es su hija. ¿Me escucharon? Usted no va a saber cómo es su hija ni cómo funciona. Cuando usted compra un artefacto eléctrico, por ejemplo, qué sé yo, usted compra una estufa, un microondas, una plancha, eso trae un manual de instrucciones, ¿verdad? Pero el día que nosotros vamos a la clínica a parir estas muchachitas que nos parecen tan bonitas, ay, cuando nos las ponen ahí en el vientre, eso es una cosa preciosísima. Esas muchachitas, a nosotros no nos entregan un manual de funcionamiento. Yo no sé a ustedes, pero a mí no me entregaron nada. Y hay de nosotras, porque esas muñequitas a veces hay que conectarlas, hay que desconectarlas. Y lo peor de todo, que se prenden solas. Y cuando se sobrecalientan, ahí sí que la piña se pone agria. No me digan que ustedes no lo han pasado por eso, porque yo sé que ustedes todos han pasado por eso, la mayoría, las que están casadas, ¿verdad que sí? Bueno, entonces prepárense, porque cuando van creciendo, son tan graciositas y tan cuchicuchi que parecían. Pero entonces es cuando realmente la tormenta arrecia. Los hijos, dice un refrán popular, que hijos chiquitos, problemas chiquitos. Hijos grandes, problemas grandes. Pero ¿qué es en realidad lo que nosotros hacemos cuando tenemos estas chicas con su educación? Regularmente es repetir patrones. Si lo que nuestros padres o nuestras madres hicieron con nosotras nos parece bien, nosotras repetimos ese patrón. Si no nos parece bien, o tenemos sobre todo algún trauma por algo que nosotros consideramos que nuestra madre haya hecho mal, entonces hacemos todo lo contrario bajo el pretexto de que yo no quiero que mis hijas pasen lo que yo pasé. Pero ustedes saben, ese no es el problema en sí. Ese no es el problema en sí. Ustedes saben cuál es el problema. Que nosotros usamos la misma disciplina y la misma educación para todas, sin tener en cuenta que cada hija es diferente. Miren, las mías son 3. La mayor era totalmente introvertida, flemática y callada. Esa, cuando se le ponía en disciplina, se podía pasar 2 o 3 días sin hablarnos. La otra, esa era una cotorra, una cotorrita. Hablaba hasta por los codos, totalmente sanguínea. Y la tercera, esa era como la gatica de María Ramos, como la chiquindola de la familia, esa era la gatica de María Ramos. Esa tiraba la piedra y escondía la mano,
porque tenía el apoyo de los demás. Claro, lo estoy hablando en pasado, porque gracias al Señor, hoy yo tengo la bendición de ver a mis 3 hijas como pecadoras redimidas, sirviéndole al Señor. Así que no pierdan las esperanzas, ¿verdad? Pero volviendo a lo que estábamos diciendo, el asunto es, mis hermanas, que nosotras nos conocemos a nuestras hijas. Y la mayor parte de las frustraciones que encontramos es precisamente por ese desconocimiento. Cada una de nuestras hijas es diferente, viene con un temperamento propio. Cada una es un modelo exclusivo. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. Mis pantalones, yo me los mando a hacer con un patrón. A mí no me gustan los pantalones que venden en las tiendas. Entonces yo mando a hacer, yo tengo un patrón con un zipper atrás, 2 pincitas, para que no me haga barriguita, ¿verdad? Entonces, pero con ese modelo, a mí me hacen todos mis pantalones. Pero Dios es el mejor modisto del mundo. Dios nos repite patrones. Cada ser humano, cada una de sus hijas, es un original salida de las manos de Dios. Y Dios es quien tiene el derecho de autor. Repito, Dios es quien tiene el derecho de autor. Entonces, dice el Salmo 139:13, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién dice este salmo que nos formó? Que las formó Dios, por eso Él tiene el derecho de autor. Ustedes quieren saber si es cierto que los hijos son diferentes, sin tener que irnos mucho a la genética ni a la ciencia. ¿Cuál es la primera acta de nacimiento que registra la historia? Génesis 1. Y conoció Adán a Eva y nació Caín. Segunda acta de nacimiento. Después nació Abel. ¿Se parecían Caín y Abel? En absoluto. Abel era tranquilo, tímido, respetuoso, se hizo pastor de ovejas. Porque para ser pastor de ovejas hay que tener mucha paciencia. Ustedes sabían que la oveja es el animal más torpe del mundo. Por eso es que Jesús nos dice que nosotros somos sus ovejas. Por torpe que somos. Sin embargo, Caín era intrépido, desafiante. ¿Ustedes se recuerdan lo que él se atrevió a decirle a Dios? Cuando Dios le preguntó por su hermano Abel, le dijo, ¿qué tengo yo que ver con eso? En buen dominicano, yo no soy su niñera. ¿Por qué tú me estás preguntando a mí? Entonces, definitivamente, los 2 primeros seres humanos nacidos en la tierra, porque Adán y Eva fueron salidos de las manos de Dios, eran totalmente diferentes. Supongo que en este momento ustedes se estarán preguntando, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy fácil, recurrir al diseñador, al que tiene el derecho de autor, para saber cómo fueron ensambladas sus hijas y actuar en consecuencia. Cada hija viene al mundo con un temperamento propio, pero los padres son los encargados de ayudarle a modelar el carácter. Escuchen bien, temperamento, carácter, son 2 cosas muy diferentes. El temperamento es genético, eso viene con ella, lo traen de fábrica. Pero el carácter se va desarrollando dependiendo de la educación que reciban y que perciban en el hogar. Se sabe que la cultura también influye mucho en la formación, sobre todo en este tiempo, con todas estas informaciones y desinformaciones que tienen a través de las redes sociales. Pero las hijas hacen más lo que le ven a hacer a sus madres que lo que sus madres le dicen que hagan. Repito, hacen más lo que le ven hacer a sus madres que lo que sus madres le dicen que hagan. Sobre todo en la edad del crecimiento. Por eso las madres tenemos que ser, mis hermanas, evangelios vivientes en nuestros hogares. Tenemos que ser evangelios vivientes en nuestros hogares para que ellas puedan imitar lo que ven, que nosotros hacemos. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ok.
Dijimos que tenemos que recurrir al diseñador. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Recurriendo a la Biblia, por supuesto. De seguro que todas ustedes conocen el Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por mucho tiempo ese fue mi versículo preferido. Yo era católica y aunque no conocía la palabra en la forma que la conozco ahora, yo predicaba el evangelio, mis hijas las instruía en la fe y las obligaba a ir conmigo todos los domingos a misa, aunque su papá no fuera, porque su papá no era cristiano en ese tiempo. Tanto que una de mis hijas un día me dijo que ella le había cogido odio a la religión porque yo la obligaba a ir a misa. Pero esa era mi obligación como cristiana. Una madre cristiana debe tener la responsabilidad, sobre si el papá no lo hace, de ella enseñarle a sus hijas que ese es un mandamiento que se debe cumplir. Pero el libro de Proverbios es un libro de sabiduría y los libros de sabiduría son consejos sabios que si usted los aplica es casi seguro que han de cumplirse, pero no son promesas. Sepa que en ese renglón Dios no le está dando a usted ninguna seguridad de que eso será así. Sin embargo, es su obligación instruirla desde un principio en el camino del Señor, porque no hay otro camino que pueda darle la salvación. Y si usted lo hace, Dios se encargará de hacer la diferencia. Yo quisiera que pongan mucha atención en esto. Cada hija viene al mundo con un camino, un propósito, con una trayectoria de vida que Dios le ha puesto desde la eternidad. Entonces, en esa trayectoria que Dios ha puesto en ella, es que nosotras debemos educarla. O sea, cada una viene con un modo de ser. ¿Me van entendiendo? Con un modo de ser. Cuando vamos a estudiar o disciplinar a nuestras hijas, tenemos que hacerlo teniendo en cuenta su modo de ser. No podemos tratarlas a todas por igual. Unas suelen ser muy decididas, mientras que otras suelen ser débiles y soñadoras. Unas son muy seguras de sí mismas, otras pueden ser indecisas. Unas son influenciables, otras tienen temperamento firme. Algunas son torpes, otras son inteligentes. Y así podríamos continuar enumerando muchísimas diferencias temperamentales o modos de ser de nuestras hijas. A una hija que es un poco torpe, por ejemplo, no le puede exigir lo mismo que a la otra que es muy inteligente, ¿verdad? Y a la que es atrevida y malcriada, usted tiene que imponerle disciplina y consecuencias diferentes a las que le impone aquella que solo de vez en cuando se sale del tiesto. Ahora, en esto tenemos que ser muy cuidadosas porque muchas veces, por eso mismo del temperamento, nos inclinamos más por una, la que se parece más a nosotras, o la que es más dócil, la que es más sumisa, y ahí es donde lo dañamos. Debemos amarlas a todas por igual, independientemente de cómo sean. Dice el Salmo 127:3, he aquí, don del Señor son los hijos. Un don es un regalo, ¿cierto? Cuando a usted le regalan algo, usted no lo valora porque le sea útil o porque le gusta. Usted lo valora dependiendo de la persona que le hizo el regalo. Eso es lo que usted valora. Entonces, si ese regalo viene de Dios, usted tiene que aceptarlo y amarlo como Dios se lo haya mandado. Entonces, mis hermanas, este es mi llamado. Estudien a sus hijas. Traten de saber lo que le gusta, lo que no le gusta. Potencien sus capacidades. Ayúdenla con sus debilidades. En buen dominicano, traten de averiguar de qué pie cojean. Y sobre todo, cómo reaccionan ante las presiones del mundo, porque ahí es donde usted va a tener que invertirse completamente. Romanos 12:2 dice, no os adaptéis al mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verificáis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Este es un versículo maravilloso para analizarlo con sus hijas, principalmente cuando ya están en la edad de la pubertad o la adolescencia, cuando ya estén capacitadas para entenderlo.
Pero ayudarlas a conocer a Dios, eso tiene que ser desde pequeña. Tienen que enseñarle a diferenciar lo que le agrada a Dios que lo que le desagrada. La diferencia entre el predicamento de Dios y lo que el mundo establece como bueno. Muéstrele que la razón por la que tienen que transformar su mente es porque la mente es el campo de batalla donde luchan las ideas que en un futuro pueden determinar su triunfo o su fracaso. Una mente con convicciones cristianas no se deja arropar muy fácilmente por la cultura. Vamos a ver ahora otra cosita. ¿Cuántas de ustedes han leído un libro que se llama Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libre? ¿Verdad? Muchas lo han leído. Entonces yo voy a hacer algo parecido. Mentiras que las madres creen y la verdad que las puede hacer libre. Primera mentira. Mi hija me lo cuenta todo. Mi hermana, su hija le cuenta solo hasta donde le conviene. Cuando mis hijos estaban en la edad de colegio, yo trabajaba hasta la 1:30 y ellos salían a esa hora del colegio y nos reuníamos en la mesa y tratábamos de poner ahí los temas y uno iba tratando como de sacarle cosas, ¿verdad?, de las que habían hecho. Y yo me recuerdo que en una ocasión el varón le dijo a una de ellas, no me acuerdo a cuál, oye, pero es que tú todo lo dices. Y ella le dijo, ajá, eso es lo que tú crees. Yo solo digo hasta donde me conviene. Y mi esposo y yo solamente nos miramos. Ay, madre mía. Entonces, otra mentira. Vamos a ver otra mentira. Son muchas. Segunda mentira. Mi hija todavía no está en eso. Mi hermana, mire. Su hija hace tiempo que está más allá de lo que usted se imagina. Porque, ¿saben por qué? Porque en el colegio, los compañeros de juego, el ambiente, ahora con ese bendito aparatico, el aparatico, eso, aprenden cosas que usted ni siquiera se imagina. Es más, cosas que a veces uno no la conoce y ya ellas la saben. Entonces su hija siempre está más allá de lo que usted se imagina. Entonces, de manera que usted tiene que irse preparando para poder responder cuando la niña pregunte. Porque a veces ellas le van a venir con preguntas que si usted no le sabe responder, ella puede sacar dos conclusiones. O usted sabe menos que ella, o usted la está engañando. Entonces prepárese, porque las preguntas vienen. Tercera mentira, mi hija no hace eso. Yo la he educado de manera diferente. Después de Génesis 3, mi hermana, mire, todos somos capaces de cualquier cosa. Lo único que nos restringe es el dominio propio. Pero recuerde que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Y si el cristianismo de su hija es solamente un cristianismo nominal, de esas que vienen a la iglesia solamente porque la traen, pero no tiene un compromiso con Jesús, que muchas veces se da ese caso. Si ella no ha nacido de nuevo, claro que su hija es capaz, muy capaz. Además de eso, déjenme decir, la psicología de las masas establece que lo que su hija no sería capaz de hacer estando sola, lo hace con el mayor desparpajo estando en grupo. ¿Por qué? Primero porque la psicología le influye, las ideas se contaminan. Además de eso, ella lo que quiere es recibir la aceptación del grupo. Yo no sé si ustedes se recuerdan en una ocasión, yo no sé si algunas de ustedes llegaron a ver un periodiquito que hacíamos aquí que se llamaba El Maná. En una ocasión, a mí me tocaba hacer el editorial y yo escribí el editorial sobre un famoso escándalo que se produjo con el Grupo Aventura. Cuando el Grupo Aventura vino, nosotros nos enteramos que muchachas cristianas de nuestra misma iglesia, porque se hizo un escándalo de que piezas íntimas volaron por los aires. Porque es que se alocan. Cuando ven esos artistas famosos, las muchachitas se alocan. Piezas íntimas volaron por los aires.
de chicas que nosotros jamás hubiéramos pensado que hubieran hecho eso. ¿Por qué? Porque la psicología de las masas establece que las niñas, que el grupo pierde la identidad, pierde su propia identidad y lo que hace es que se identifica con lo que piensa el resto de la mayoría. Entonces, otra mentira. Mi hija es incapaz, su temperamento no da para eso. Falso. Hasta tanto su carácter no haya sido modelado y sometido a prueba, usted no sabe para lo que da. Y si su hija está en la adolescencia, con más razón, porque en esa edad las hormonas, miren mis hermanas, las hormonas, yo le decía a las hijas mías que las hormonas tuyas suben y bajan, yo no sé a dónde, ni cuándo. Ellas lloran cuando deben reír, ríen cuando deben llorar, y por ahí yo no sé si anda Carolina, que el otro día me reí mucho con ella contándome cómo está su niña, y yo le decía precisamente eso. Y ella me decía, es que ella ríe cuando debe llorar y llora cuando debe reír. Digo, precisamente porque está en esa edad. Ellas ni siquiera saben lo que quieren, ni hacia dónde quieren llegar. Quinta mentira. Mi hija no se atreve porque sabe lo que le espera. Mi hermana, su hija no le importa el castigo futuro. Ella prefiere arriesgarse y disfrutar, aunque luego tenga que sufrir la disciplina. Porque lo que vive en su juventud es el aquí y el ahora. Y ella lo que le interesa es ser aceptada por el grupo, como ya le dije. Pregúntele, una de mis hijas, yo me recuerdo que a ella se le imponía un castigo. Y ella desparpajadamente decía, a mí no me importa, pero lo disfruté. A mí no me importa, pero lo disfruté. Así son ellas. Abra los ojos. Quinta mentira. Yo soy la mejor amiga de mi hija. Eso es falso, mi hermana. La mejor amiga de su hija es la que comparte con ella sus mismos intereses. Y usted no es esa, usted representa el pasado y ella representa el presente. Y la séptima mentira, que es la última que le voy a presentar, hay muchas más, pero le voy a presentar esta última. A mí eso no me pasa porque mi hija sabe que yo me le aparezco en cualquier parte. Miren, las hijas más cuidadas del mundo fueron las mías. Eso yo me he hecho en juego a cualquiera. ¿Ustedes saben cómo me llamaban a mí en el colegio? La sombra. Porque yo me aparecía en el colegio a cada rato. Cuando ya los muchachos nos alcanzaban a ver, decían, ahí viene la sombra y don Violo. Nosotras fueran la sombra y don Violo. Y aún así, mis hijas hicieron muchísimas cosas que si yo me hubiera imaginado en ese momento, le hubiera dicho, ay Diosito, devuélvela, por favor. y me he enterado yo de eso después que ya han sido adultas y me lo han contado. O sea que, mire cómo es que va la cosa. Ahora, ¿cuál es la verdad que usted la va a hacer libre? Se estará preguntando. Mi hermana, llévela a la cruz. Llévela a la cruz. Háblele de su hija de Jesús desde pequeña. Cuéntele la historia de la redención, de cómo estábamos perdidos en el pecado y Él nos rescató. Pero explíquele que eso lo hizo por ella, porque nosotros generalizamos mucho. Cristo nos redimió, ¿y eso qué le representa a su hija? Cristo murió en la cruz por nosotros. ¿Y qué? Murió murió por la cruz por ti, y explíquele lo que eso representa para ella desde pequeña. Ese es el evangelio. Cuéntele los milagros que Jesús ha hecho en su vida, en su matrimonio, en la familia, en sentido general. Haga de Jesús el superhéroe de su casa. ¿Usted se ha fijado cómo la juventud sigue a esas artistas que están a la moda con tanta promoción? Es por eso, por la promoción. Promocione a Jesús. Promocione a Jesús en su casa. Promocione a Jesús con apasionamiento. ¿Qué era lo que le decía Pablo a Timoteo? Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia.
A ti te digo, hermana, promociona a tu Redentor. Habla de Jesús a tus hijas, a tiempo y a destiempo. Mis hermanas, estos no son tiempos de callar. Estamos en tiempo de guerra espiritual. La guerra arrecia cada vez más. Y si usted no se pone las pilas, si usted no se invierte en enseñar a sus hijas la palabra, el mundo se las va a tragar. Usted sabe quién es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Satanás. Dice la primera de Pedro 5:8 que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No deje que el diablo, vestido con esas nuevas corrientes liberales que hay ahora, devore a sus hijas. Luche por ellas. El problema de muchas de nosotras es que aunque llevamos nuestras hijas a la iglesia, muchas veces Jesús es el gran ausente en nuestros hogares. En la casa hablamos mucho de política, de comida, de deporte, de moda, pero de Jesús, una oración en la mesa a la hora de comer y luego el domingo. Ya. Jesús no es el centro de nuestras vidas en nuestras casas. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, y si la madre trabaja afuera, peor. Porque ¿quién está educando a los hijos? O mejor dicho, mal educando a los hijos. Personas ajenas a la familia, que no tienen preparación, o las redes sociales. Eso es lo que está mal educando a los muchachos. Entonces tenemos que invertirnos. Haga su parte, hermana, y no se desanime ni se desespere. Porque aunque usted no vea el fruto en el momento que usted quiere, siembre la semilla. El mejor ejemplo puedo dárselo yo, que fueron muchas luchas, mucho correteo detrás de los cuatro, porque hay un varón. Nosotros correteamos mucho detrás de estas chicas y de ese muchacho. Botamos muchas lágrimas, oramos mucho. Pero hoy tenemos la bendición de ver a nuestra familia cobijada bajo el Evangelio. Así es que no se desespere. Haga su parte. Haga su parte. Y entonces ahora vamos a reforzar algunos aspectos que le pueden ayudar. Primero, invierta su tiempo para descubrir cómo fue diseñada su hija. Trate de conocer su temperamento, es decir, su modo de ser. Si no lo ha hecho, comience ahora. Ahora es el momento de Dios y Dios nunca llega tarde. Si Dios la tiene aquí para escuchar esto, este es el momento de Dios. Dios nunca llega tarde. ¿Ustedes se recuerdan de la muerte de Lázaro? Que Lázaro tenía ya 3 días. ¿Qué día? Y Lázaro fue resucitado. O sea, Jesús nunca llega tarde. Número 2, ayude a su hija a saber quién es ella. Dígale que usted ha descubierto que lo que Dios hizo con ella, que descubra el propósito de su vida, que aprenda a amarse y aceptarse como Dios la diseñó. Miren, en una ocasión, yo no estaba todavía en la IBI, yo pertenecía a un equipo de consejería de otra congregación, y tuve en consejería a una enana que había tenido 2 intentos de suicidios. Y la segunda vez ella se había tirado de una guagua a alta velocidad porque ella quería morirse. ¿Cuál era el problema de la enana? Ella entendía que ella era una porquería. Ella decía, yo no entiendo, cuando yo estuve conversando con ella, yo no entiendo cómo Dios puede hacer cosas como yo. Entonces, cuando yo comencé a hablar con ella y la llevé a Éxodo, donde Dios le dice a Moisés, yo soy el que hago el sordo, el mudo, el cojo y la enana. Dios te hizo a ti. Tú saliste de las manos de Dios. Y si tú saliste de las manos de Dios, Dios te ama. Esa enana comenzó a llorar. Ella decía, Dios me puede amar así como soy. Claro que Dios te puede amar como tú eres. Lo que pasa es que cuando usted, su hija, no se identifica con Dios, cuando ella no entiende que ha salido de las manos de Dios y que Dios la ama a pesar de todo, muchas cosas pueden suceder. Al primer fracaso, al primer tropiezo que ella tenga, lo primero que trata de hacer es quitarse del medio. Pero usted tiene que tratar de que su hija se identifique como una hija de Dios
y hacerle ver que su valor está en Dios, no en lo que la gente piense de ella, y no si la gente la rechaza o la acepta. Haga su parte y no se desanime ni se desespere, porque aunque usted no vea el fruto que usted quiere, siembre la semilla. No se rinda, que usted y Dios son mayoría. Entonces, vamos a ver esto ahora. Modele su fe como ejemplo. Eso ya lo dijimos, ¿verdad? Y ámelas por encima de todo. Que sepan que usted las ama, no porque son buenas, sino porque son un regalo de Dios. El Salmo 127:3 dice, he aquí, don del Señor son los hijos. Un don es un regalo, ¿verdad? Ya eso lo hablamos. Atrévase a disciplinarla. La política de no intervención, eso déjeslo para las naciones. Pero en su casa, muéstrele quién es la autoridad. Los padres son las autoridades delegadas de Dios para ejercer la disciplina en el hogar. Y Dios es muy celoso con sus autoridades delegadas. Si usted no cumple con su papel, usted no va a tener a Dios de parte suya. Discipline, pero eso sí, discipline con amor. Dice Efesios 6:4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y me encanta esta frase de Gabriela Mistral, una maestra por excelencia. Ustedes saben que yo soy maestra y toda la vida me la he pasado siendo maestra. Me encanta esta frase de esta maestra, Gabriela Mistral. Dice, reprenda yo con dolor para saber que he corregido amando. Repito, reprenda yo con dolor para saber que he corregido amando. Muéstrele que cuando usted hace le está reclamando que hace algo mal, no es porque a usted no le gusta, es porque eso es contrario a la naturaleza de Dios. Eso fue algo que yo muchas veces le he pedido culpa al Señor porque sé que no lo apliqué mucho en mi familia, pero sí lo había aplicado mucho en la familia mía detrás. Mi papá nos enseñó así. Sin embargo, yo, por muchísimas razones, en muchísimas ocasiones he dicho, pero es que yo no usé eso, esa forma no la usé. Mi papá nos decía a nosotros, es que eso Dios no lo aprueba. Y si estamos viendo una película, yo me recuerdo que ya yo, comprometida para casarme, yo estoy sentada con mi novio, que ahora es mi esposo, gracias a Dios, después de 61 años de casado, y me dice, mi papá se sienta y me dice, ¿y si Jesucristo viniera y se sentara ahí con ustedes, seguirían viendo esa película? Y nosotros hicimos así, nos vimos y cambiamos el canal. Era televisión en blanco y negro, porque no es que yo sea muy vieja, sino que la televisión estaba atrasada en esa época. Ya ustedes saben. Y si se ven en la obligación de elegir entre sus hijas y Dios, elija complacer a Dios. Le aseguro que no se va a arrepentir. Uno de los problemas que estamos enfrentando como sociedad es que ahora los padres le tienen miedo a los hijos, cosa que en otro tiempo era impensable. Son muy tímidos en la corrección porque temor a que la hija se ofenda y quiera irse de la casa. Mi hermana, no tema. La frase más repetida en la Biblia es no tema, no tema, no tema, porque usted tiene un abogado defensor delante del Padre. Usted tiene un ayudador que es el Espíritu Santo. Entonces no tema. Si su hija se va, Dios se encarga, el mismo Jesús se encargará de traerla cuando sea necesario. Jesús dijo, yo soy el buen pastor que dejo 99 ovejas en el rebaño y voy en busca de aquella que se le ha perdido. Si realmente su hija ha nacido de nuevo, despreocúpese que Jesús se va a encargar de traerla de nuevo al redil. Déjele eso a Dios. Entonces yo quisiera ver ahora un poco de cuando las hijas se independizan, porque eso es muy problemático. Yo sé, eso trae mucho problema y mucho roce
cuando las hijas ya se independicen, ya sea porque se hayan casado o sea porque son mayores de edad y deciden que quieren vivir aparte. Mientras son menores, viven bajo su techo y si usted le da ropa, zapatos, comida, le paga los estudios, ellas tienen que estar sometidas a la autoridad de la casa. Cuando forman tienda aparte, ya sea por una cosa o por otra, entienda que la casa de sus hijas no es una extensión de la suya. Respete la privacidad. No opine en sus decisiones a menos que se la pidan. Una amiga mía decía, Enriqueta, donde no te llaman, no te metas. Si tienen hijos, no quiera que lo críen a la manera suya. Eso a mí me pasó mucho, porque mi mamá con su mejor intención muchas veces iba, entonces teníamos que ponerle ciertos límites. No. Esos fueron los tuyos, estos son los nuestros. Entonces, con respeto, pero eso hay que poner los límites. No se mete en las diferencias que pueda tener con su pareja. Decían nuestros abuelos que en pleito de marido y mujer nadie se puede meter. Eso ustedes lo han oído, ¿verdad? Si en caso de que la situación usted vea que se está corriendo peligro, aconséjele, busquen un consejero, pero usted es parte interesada y nunca usted va a poder hacer una buena labor, porque usted no va a ser imparcial. Eso no es cierto. Y otra cosa, si su hija es adulta y por alguna razón ha decidido quedarse a vivir con usted, no la sofoque. No la sofoque, porque eso lo ve uno mucho en consejería. Usted sigue siendo la dueña de la casa, claro, y si usted entiende que ella está haciendo algo que no corresponde a los patrones cristianos que usted tiene la obligación de decirle, bueno, debes mudarte. Pero siéntase, déjela vivir su vida como adulta. Y algo más, por el hecho de que su hija se quede a vivir en su casa, no se crea que ella tiene que ser siempre su muleta. Porque ese es un problema que se ve mucho, que entonces la hija se queda a vivir en la casa por no dejar a la mamá sola, pero entonces la mamá no quiere que la hija se mueva y entonces yo me quedo sola. Y que si la hija se va a un paseo, le invitan, se tiene que llevar a la mamá. No, son grupos diferentes, son edades diferentes. Mis hijas tienen sus grupos, tienen sus vidas, pero yo no puedo querer estar en los grupos y en los ambientes donde están mis hijas, porque no compaginamos, no cabemos. Entonces eso hay que saberlo, hay que entenderlo y no hacer un bulto de todo eso, porque eso lo vemos, ya le digo, lo hemos visto mucho en consejería, de que las hijas se quejan de que muchas mamás le hacen la vida imposible. Entonces, yo creo que le he hablado mucho a las mamás ya. Entonces ahora vamos a hablar un poquito a las hijas. Hija que estás aquí. Llama la atención el hecho de que cuando Dios quiso darle al pueblo de Israel las leyes para que se gobernaran, Dios consideró que con 10 leyes una nación se podía gobernar. No se necesitan más leyes. Lo que pasa es que estos se aplican. Pero no hay necesidad de tantas leyes. Pero lo importante es en este momento que yo quiero recordarles, traer la colación, es que dentro de esas 10 leyes hay una que dice honra padre y madre. Dios sabe perfectamente que un hijo que no honra a su padre y a su madre no se va a poder desempeñar bien en la sociedad, porque no va a honrar a nadie, ni va a poder vivir bajo la autoridad de nadie. La palabra honrar se deriva de un vocablo hebreo, kabot, que significa dar peso pesado a algo o a alguien. De modo que la honra a los padres involucra, oigan bien, involucra darle a los padres un reconocimiento de peso, un reconocimiento de valor. Observen que ese es el único mandamiento que tiene una promesa, para que te vaya bien. Pero no solo ahí Dios habla de esto. En Efesios 6:1 Dios dice, hijas, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Y en Colosenses 3:20 dice, hijas, yo estoy diciendo hijas porque me estoy refiriendo a las hembras.
Sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Hija que estás aquí, la primera razón por la que tú tienes que honrar a tu padre, a tu madre, es porque fue Dios quien te la dio. Tú no la elegiste. Tú llegaste al mundo y cuando tú llegaste ya tú tenías esa madre. Dios te la dio. Esa es la primera razón por la que tú tienes que honrarla. Sabemos que hay casos excepcionales de madres que por alguna razón o por buscar una vida mejor o por, no sé, bueno, no vamos a decir muchísimas cosas, no son lo que debían ser como madre, abandonan a sus hijas, pero eso, juzgarla, le corresponde a Dios, no a ustedes. El mandato dice, hónralos. Y no dice, hónralos si son buenos, hónralos si son cumplidores. Simplemente dice, hónralos. Entonces tenemos que honrar a nuestros padres independientemente de cómo sean. Y otra cosa, la sabiduría es cierto que viene de Dios, pero la experiencia llega con los años y a través de lo vivido. Tu madre, hija que estás aquí, ha vivido más que tú. Tiene más experiencia que tú. Si en algún momento ella te hace alguna observación, hazle caso. No es que tu madre tenga que dirigirte, pero hazle caso. Porque una madre nunca tiene mala intención para una hija. Y tiene más experiencia que tú. Ahora bien, aquí yo quiero hacer una observación. Y esto sí quiero que me ponga mucha atención. No es lo mismo obedecer que honrar. Escucha bien. Tú puedes obedecer sin honrar. Lo que no puedes hacer es honrar sin obedecer. Repito eso. Tú puedes obedecer sin honrar. Lo que no puedes es honrar sin obedecer. Tú puedes obedecer por miedo, por conveniencia o por cualquier otra razón. En estos tiempos se está viendo eso mucho. Obediencia por conveniencia. Eso lo ve usted en la política, lo ve en la sociedad, lo ve en las empresas. Obediencia por conveniencia. Eso no es honra. Eso es otra cosa. Pero la honra involucra amar, valorizar, reverenciar, tener en alta estima. Es decir, querer el bienestar de la otra persona. Esa es la honra que se le debe a una madre. Otra cosa, por favor, no utilices a tu madre solamente para que te cuide los nietos o para que te resuelva tus problemas. Eso está muy de moda, sobre todo cuando las madres trabajan o cuando se quieren ir de bonche. Observa que dije solamente, no es que no lo hagas, a los abuelos les encanta. Bueno, yo soy bisabuela, ya, y a mí me encanta cuidar los bisnietos. Pero cuando ese cuido se excede, ya eso pasa a ser manipulación. Y para terminar, si tienes la dicha de verlos llegar a la vejez, no los ridiculices, por favor. Es muy duro cuando una mamá, cuando un hijo ridiculiza a una madre porque tiene una inconducta, porque se le derrama el líquido en la mesa, porque no está a la altura de las redes sociales, por muchísimas cosas. Ten presente que si no te mueres joven, un día tú vas a estar atravesando las mismas circunstancias. Y recuerden este refrán, dice, de tus hijos esperes lo que con tu padre hicieres. Lo que usted haga con su padre, lo que sus hijos vean que usted hace con su padre, es lo que ellos van a hacer con ustedes. Que el Señor les bendiga.